Escucha la voz de aquellos que han sido parte de historias fascinantes. Cómplices te acerca a los protagonistas en una nueva entrevista cómplice. Ha pasado exactamente 2 minutos de la hora 16 en la República Argentina. Y bueno, llegó nuestra entrevistada del día de hoy. La oratoria. Dios mío, la oratoria, una herramienta que mucha gente piensa que es para unos pocos, para quien se dedica quizás a dar charlas, para docentes con elevados años de antigüedad que se dedican a formar a otros docentes, pero es una herramienta que todos podemos utilizar. Para contarnos un poquito de este tema, hoy nos acompaña, como han visto en los flyers, una querida amiga, licenciada en Gestión de Recursos Humanos. Ella es la señora Lorena Aguilar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor? Yo muy bien, usted. Pero muy bien. Casi le digo señorita, pero me iban a pegar. Está bien, señorita, es como uno se autopercibe. Claro, ¿usted se autopercibe señorita? Tal cual, por lejos. Saludos, señor esposo, igual, por las dudas. Bueno, Lorena, antes que nada, muchísimas gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. Y primero, algo de manual. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Uh-huh. Hablar con elocuencia significa que nosotros comunicamos todo el tiempo, no solo lo que decimos de manera literal, sino lo que comunica nuestro cuerpo, lo que comunica nuestro tono de voz. No es lo mismo hablar así bajito, 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 que hablar fuerte, ponerle entonación, lo que gesticulamos, cuando nos cruzamos de brazo, qué queremos decir, cuando ponemos las manos en los bolsillos. Hay un montón de tips o posturas que tiene el ser humano que son de manual y que las usamos todos. Incluso hay muletillas que tienen que ver con la misma postura del lenguaje no verbal. Bueno, como te decía al inicio, uno cuando escucha la palabra oratoria es como que piensa que es algo wow, esto es solamente para personas que se dedican exclusivamente a dar charlas, pero en realidad es una herramienta al alcance de todos. No, la oratoria la usamos todo el tiempo. El ser humano al ser un ser sociable, el comunicarnos lo llevamos de manera intrínseca. Por lo tanto, la mejor forma de comunicarnos y las mejores técnicas que podamos tener a la hora de comunicarnos con el otro son las más efectivas. El tema de estudiar oratoria, bueno, es algo que se ha empezado a trabajar los últimos años. En Recursos Humanos nosotros hablamos mucho de lo que son las competencias blandas y las competencias duras. Las competencias duras son aquellas competencias técnicas, esas competencias que nos dan el estudio, que nos dan la expertise, y las competencias blandas son las competencias que tienen que ver con lo que hacemos nosotros en la vida diaria, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra forma de comunicar. La comunicación es transversal en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Digo, cuando vamos a tomar clases como alumnos o como docentes, comunicarnos de manera asertiva es válido. En el ámbito laboral también es válido. Entonces, las mejores técnicas que podamos seguir implementando son aquellas las cuales van a hacer que nuestra forma de comunicar sea más asertiva y sobre todo más efectiva. Ahí, en estos tiempos que nos toca vivir, donde la oralidad sobre todas las cosas y la comunicación directa, no quiero decir que están en crisis, pero sí hay estudios que hablan que los chicos o la gente en general maneja mucho menos lenguaje, muchas menos palabras que antes. ¿Cuán importante es la oratoria? Y sobre todas las cosas, si hay gente que se interesa justamente por recuperar esta herramienta. Esta herramienta en Recursos Humanos es una de las herramientas que más requerimos. Comunicar de manera asertiva, tener una comunicación asertiva es una de las competencias que más requerimos. De hecho, de la consultora a la cual dirijo, damos talleres de inserción laboral y hacemos mucho hincapié en lo que es la comunicación. Y la comunicación dentro del ámbito laboral tiene que ver con la oratoria. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente que los chicos tengan herramientas a la hora de enfrentarse al mercado laboral, sino que también necesitamos nosotros tener perfiles adecuados a la hora de una entrevista o a la hora de incluso los currículums, poder ver los currículums y que sean currículums que puedan aplicar a un perfil.
Ahora bien, a lo que venía tu pregunta, hay mucha gente que se empezó a preocupar por esto de cómo hablo, cómo comunico, cómo digo, cómo gesticulo. Nosotros tenemos 7 segundos para generar una primera buena impresión. Después la remamos en dulce de leche, después vemos de qué manera y qué otros artilugios le vamos encontrando para caerle mejor o empatizar con la persona que nos interesa. En el ámbito laboral nosotros necesitamos que estos perfiles, cuando se presentan a una entrevista, puedan vender sus servicios. Y vender necesita oralidad. Pero sobre todo hay algo que nosotros hablamos de oratoria y pensamos que es la cuestión literal, ¿no? El mensaje literal. Nuestro cuerpo comunica el 55%. ¿Estamos claros? 55%. El mensaje literal de lo que nosotros decimos es el 7%. El resto es el tono de voz. O sea, cuán importante es cómo nos movemos, cómo hacemos contacto visual, de qué manera. Hoy la inmediatez de las redes sociales hace que todo sea más rápido, ¿no? Digo, miramos un reel, si no nos gusta, sácate 2 segundos y cambiamos. Ahora, por eso se arranca, y si ustedes ven los reels, sí, se arranca con una pregunta, con algo que sea interesante, con algo que sea llamativo. Bueno, en oratoria, sí, esto llamativo que nosotros le decimos son esos 7 segundos, ¿no? Cuando entramos a una entrevista laboral, tenemos 7 segundos para ver cómo nos sentamos, cómo miramos al otro, cómo articulamos, cómo gesticulamos las manos. Chicos, hay un problema que tenemos y es, ¿qué hacemos con las manos cuando tenemos que hablar en público? No sabemos dónde ponerlas, nos molestan las manos. Entonces empezamos a gesticular y parece que estamos haciendo una cosa así media rara y que en realidad es porque nos incomodan nuestras propias manos. Nuestra mano es parte de nuestro cuerpo, entonces hay que trabajarlo con más liviandad. Cómo nos ponemos rígidos. En algo que pudimos aprender en cuarentena es que pudimos empezar a hablar con los ojos. Uh-huh. Empezamos a comunicarnos con los ojos. ¿Qué empezamos a ver? Si alguien se reía, se armaban las patitas de gallo, si alguien se enojaba, se fruncía el ceño. Porque, bueno, teníamos que tener distanciamiento social. Esto es leer el cuerpo. Y la oratoria tiene mucho que ver con esto del cuerpo. Parece que van muy separados, no van juntos, van de la mano. Estoy tratando de ponerme en ambiente porque nosotros que nos movemos en el ámbito de la comunicación, esto de la inmediatez a veces nos juega muy en contra, porque es como que queremos impresionar a alguien, quizás en 7 segundos, pero tratamos de meter una vida en 7 segundos. Desde tu experiencia, ¿cuál es el principal problema que hay hoy en día, pongámoslos en la población laboralmente activa en su mayoría, 25 a 45 años, ya sé que se trabaja desde antes y mucho después, pero más o menos en esa generación? Uy, con lo que acabas de decir estoy fuera del mercado laboral. Sí, estamos todos fuera. Me entró una depresión enorme. No saber venderse. No saber venderse y no saber vender. Nosotros cuando vamos a una entrevista laboral vendemos nuestros servicios. En el mercado laboral vos podés ser brillante. Yo soy selectora a su vez de perfiles IT, ¿no? Todos los perfiles que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de información. Y resulta que nos encontramos que estos perfiles, como desarrolladores de aplicaciones, diseñadores y demás, son perfiles que están todo el tiempo metidos en lo suyo. Cuando vas a la entrevista laboral, vos vas a sacabocados sacándole preguntas. De hecho, tengo un hijo que tiene este perfil y nuestro diálogo es sí, no, bueno, dale, en casa. O sea, ¿cuánto más me imagino una entrevista laboral? Hoy el mercado laboral lo que está requiriendo son competencias blandas. Uh-huh. Diferenciar el capital humano de manera real y efectiva. Digo, hoy quiero hacer una nota, la pongo, uso la guía y ya la puedo tener. Ahora, si yo quiero que esa nota sea gestionada, entendiendo la cultura, la misión, la visión, pero de una manera más humanizada, y no me van a servir las nuevas tecnologías.
¿Por qué? Porque voy a necesitar a ese empleado que conoce la historia de la empresa, que conoce el clima, para hacer evaluaciones de clima laboral. Cuán importante es la comunicación, porque vos, el empleado, el colaborador, lo que necesita es un feedback. Cuando vos detectás momentos de tensión, entonces todas estas cosas son las que de alguna manera uno va articulando, y por eso resalto, en el mercado laboral la comunicación, la oratoria, el lenguaje no verbal es sumamente importante. Justamente nosotros algo que charlamos mucho acá es el tema de la IA y cómo va ganando terreno en ciertos aspectos, como dijiste, sobre todo en las cuestiones técnicas, que la puede hacer mucho más rápido que la que puede hacer un ser humano. Hoy, bueno, en la realidad que nos toca vivir, parece que todo esto que nos comentaba pasó de moda, por decir de una manera, desde el escribir una carta a mano, manuscrita, hasta el conversar con una persona. Es más, algo que siempre resaltamos es, por ejemplo, quizás de lo poco que nos queda de comunicación oral es los mensajes de WhatsApp, porque ni siquiera se habla por teléfono hoy en día. Y uno, cuando el mensaje es muy largo, lo primero que hace es ponerlo en velocidad 2, que parece una ardillita que te está hablando. Eso habla también de que estamos perdiendo la capacidad de darle la importancia que merece a esto, y tal como si vos ahora se está recuperando esa necesidad de expresarse de una manera correcta. Yo estimo que todo cambio de paradigma nos lleva a un ismo, ¿no? De la no comunicación, la sobrecomunicación. Digo, nosotros somos generación X. Nuestra generación vio todos los cambios tecnológicos habidos y por haber. Teníamos el teléfono de línea. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 36 años. Bueno, ¿viste el teléfono de línea de cable? Sí, lo vi. Bien. Sí. Bueno, el teléfono de línea, el teléfono que vos tenías que discar con el ¿cómo se llama? ¿El disco? Sí, el disco. Con el disco. Sí. De discar, los long play. Nosotros vimos todos esos cambios. Ahora, pasó la etapa de los millennials, donde la no comunicación, ¿no? El exceso de información de todos lados. Nosotros íbamos a la biblioteca, o sea, nos sentábamos con un libro a estudiar. Había la pasacalpe, ¿te acordás? Sí, les pasacalpe. Parezco de antaño, Sí. me siento medio gaga, no importa. Compraba las enciclopedias grandotas. Las enciclopedias eran así gigantes y vos ahí encontrabas todo. Después vino la Encarta, que venía con un CD. Claro, que tenía ya Encarta. Ya eras Gardela. Era el rey, sí. Hoy ustedes acceden a la información. Tengo un hijo de 12 que hace los resúmenes por GPT. Sí. Entonces vos decís, el exceso de información hizo que haya una desinformación. Y el exceso de comunicación, de estar comunicado en todo momento, de manera en tiempo real, provocó también esta cosa de no estar comunicado. Digo, y empezar a distanciarnos. Por eso le respondí a Mariano que todo cambio de paradigma nos lleva a un ismo. Creo que tocamos ya el techo de no dejar de comunicarnos esto y volver a las bases. Hay una cuestión de la generación alfa que tienen esta cosa de volver ya a las bases. Detestan que lo llamen por teléfono. Sí, tenés que avisarles Pero antes. claro, tenés que avisar. Yo tengo uno casi millennial, pero no, los dos son alfa. Un alfa más grande y un alfa más chico. Al más grande le puedo llamar de una. Al más chico le tengo que avisar, te voy a llamar. Soy la madre. Bueno, estas nuevas cosas, pero ¿qué tienen ahora los alfa, los más chicos? Y lo detecto con mi hijo. Se juntan aunque sea a jugar a la Play. Se juntan, cosa que se había perdido. Hubo una etapa previa que se había perdido esto de reunirse. Bueno, ahora Sí. se juntan. Y creo que todo se vuelve a un equilibrio después de los sismos. El tema de la oratoria, el tema de la necesidad de comunicarnos va a volver, y se está volviendo, de hecho, en todos los ámbitos, porque necesitamos comunicarnos de mejor manera. Hay comunicaciones, hay charlas difíciles que no sabemos gestionarlas, porque no gestionamos la emocionalidad. Nos cuesta administrar las emociones. Nos cuesta profundamente poder administrar de qué manera y cómo vamos a articular. Por ejemplo,
Tenemos un compañero de trabajo el cual no trabaja como lo hago yo. Yo siento que le pongo mucho a la empresa o la organización, y siento que mi compañero no, o mi compañera, como sea. Tengo que decirle a mi pareja que hay cosas que no me gustan. Tengo que pedirle a mi jefe un aumento de sueldo. Y son esas conversaciones difíciles que nos atraviesan de manera visceral, porque nos quitan el sueño, nos quitan el apetito. Cada vez que pensamos en actuarlas, en ejecutarlas, nos transpiran las manos, nos tiemblan las voces, y evitamos. Y hacemos 150 escenarios en nuestra cabeza pensando cómo debería ser. O cuando quieren encarar una piba o un pibe. Sí. ¿No? Y no, voy a esperar que cruce, porque a ver si está de buen humor, y voy a esperar, y se nos pasa la vida. Se nos pasa la vida. Entonces, administrar las emociones en esto de la oratoria, la comunicación no verbal, la comunicación verbal, es fundamental. Saber respirar, chicos. Nos olvidamos de respirar. Y terminamos. Porque nos tenemos que sacar el problema de encima. Y en realidad lo que tenemos que hacer es gestionar. De eso se trata la oratoria. A ver, estoy tratando de seguirte el ritmo, pero es un fenómeno que sinceramente lo estaba subestimando, porque es simple, como lo decís vos, algo tan simple como gestionar, administrar, y al mismo tiempo tan complejo para una realidad de hoy que todo va a 1000 por hora. Cuando vos hablabas de los ejemplos, me acuerdo que tengo una amiga que no se animaba a devolver algo, por ejemplo, algo que no le gustó o algo, o haber llamado para pedir una hamburguesa y demoraban 2 horas en hacer la pedido. Yo rechazala, no, pero ya la pedí, y fueron 2 horas de trauma justamente por no saber decir, no, mirá, no me sirve que en 2 horas. Comí otra cosa y después recibió la hamburguesa igual. Y la guardó para el otro día. Y la guardó para el otro día. Y es un problema que quienes tratamos con jóvenes por ahí, a veces nos cuesta entenderlos, porque no manejamos su ritmo, como decís vos. Vos tenés tanto la experiencia laboral como la experiencia familiar con tus hijos. Y bueno, estoy intentando entender que es algo que naturalmente se va equilibrando ahora, de a poquito, con estas nuevas generaciones. Sí, tienden a equilibrarse. Igual no lo vamos a entender. No. A ver, tengo que darte la triste noticia que no lo vamos a entender, que creo que se va a ir dando de manera natural. Creo que en la medida que empecemos a contarnos más, ¿no? No callar no es opción. Callar no es opción. Administrar los silencios tampoco. El grito tampoco. Porque nos vamos de mambo, ¿no? De administrar el silencio, y creemos que administrar el silencio es quedarnos callados todo el tiempo, porque tenemos una profunda escucha activa. En realidad lo que tenemos es callarnos la boca para pasarla menos incómodo. Pero, es de aquí que nos encontramos con el problema que pasamos desapercibidos. Ahora, cuando queremos aparecer en escena y queremos decir, bueno, nada, ya la tengo re clara, me mando un zapucay cuando no lo tengo que hacer. Entonces, vemos de qué manera, y esto también se ve en la política, vemos de qué manera, de alguna manera, esto se va estudiando y se va practicando. Hay fenómenos muy, muy claros en la política que tiene que ver, y esto, a ver, fuera de cualquier ismo, análisis. Teníamos un Raúl Alfonsín, que sabía que estaba haciendo historia porque era el primero que venía después del golpe militar, y que decía un médico a la derecha, un médico a la izquierda. En Raúl Alfonsín podemos detectar un fuerte contacto visual. Un tipo que estaba en pleno diciembre dando un discurso de arengue, ¿no? Había ganado, se había vuelto a la democracia, y de buenas a primeras interrumpía su discurso y decía un médico a la derecha. Decía, ¿qué le pasaba al tipo? ¿Qué tenía que ver el médico a la derecha? El médico a la derecha era porque estaba pleno diciembre, muchedumbre, la gente apretada, mucho calor, ¡boom!, se desmayaba alguien. Y era tal el contacto visual que tenía que decía un médico a la derecha. Entonces ya sabía que había, como él tenía la voz, imagínense en la plaza, que no había más que parlantes, no había toda una escenografía como hay ahora.
Después vinieron otros. Bueno, tuvimos una Argentina que capaz que ustedes eran muy chicos y no la vivieron, pero tuvimos 5 presidentes en una semana, a los cuales los discursos eran de urgencia, ¿no? Los discursos era, tomá la posta a vos que esto quema. Estamos hablando del 2001. Vino un Néstor con un lenguaje que comunicaba su cuerpo más que lo que decía, ¿no? Con una cosa de velocidad. Vino una Cristina, que a la cual en oratoria, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de oratoria, a la cual considero que es una de las personas más elocuentes a la hora de comunicar, que administra la gestualidad, que administra los silencios, que sabe incluso gesticular con su mirada, con su cara. Después vino un Alberto, lo cual, bueno, la coyuntura, al cual pierde protagonismo al punto tal que los últimos casi 2 años de su gestión no era quien comunicaba las acciones del gobierno. Un Macri que como venía del mundo empresarial venía bastante bien coachado, ¿no? Era prolijo, era lo que tenía que hacer, era lo que tenía que decir, sin mucha emotividad. ¿De qué me estoy olvidando? Bueno, Milei, yo estoy haciendo rasgos generales, que entendió la lógica, miren lo que hablábamos hoy con Mariano. Milei entendió la lógica de la rapidez, la inmediatez, ¿no? De lo importante que es un discurso fuerte y captar la atención. ¿Cuál fue el primer canal de comunicación que tuvo Milei? ¿Las redes sociales? Las redes sociales, los reels, ¿no? Entonces tenía que ser una comunicación fuerte y el grito. Milei es el fenómeno en el cual uno detecta el grito de manera constante, ¿no? Es una cosa que todo el tiempo el tono de voz elevado, que los silencios son muy escasos, que su mirada siempre está rígida. Pero ojo, que no lo hace porque le sale así. No, porque lo tiene estudiado. Las redes sociales es rápido. Tiene que ser el reel de 10 segundos, que 7 segundos, 5 segundos, que me llame la atención para dejarlo. ¿No? Esa cosa histriónica. Bueno, así se va dando en la vida, chicos. A ver, eso se da en la vida. Uno va viendo qué perfil puede ir usando en determinados ámbitos. No es la misma voz en el mercado, en el ámbito laboral, que la que tengo en mi casa. Yo en mi casa tengo que poner límites, tengo que dar cariño, tengo que hacer de mamá, y mi tono de voz va a ser distinto que en el ámbito laboral. Y ni hablar, bueno, en mi caso particular, yo milito políticamente, pero en mi caso particular, cuando tengo que dar un discurso, tampoco es mi misma voz. Y eso no significa que estemos haciendo personajes distintos. Es que nuestro perfil de orador se va modificando sin perder la esencia, depende el escenario. No, me encantó el paralelismo que hiciste con la política, porque es en esencia cómo va variando la forma de comunicar de la gente. Me llamó mucho la atención mirando ahora que, bueno, hace poco se cumplieron los 50 años del aniversario de la dictadura, también del conflicto de Malvinas, del vocabulario que tenía la gente en la calle, donde vos para ser un orador eficaz tenías que tener un vocabulario extremadamente elevado para estar, entre comillas, por sobre el común de la gente. Después, cómo se fue simplificando esto. Recordemos en quien nos tocó vivir la década del 90, Carlos Saúl, tenía... Me olvidé de Carlos, pero por favor me olvidé de Carlos. Carlos tenía algo registrado, carisma. Claro. A Carlos le veía la sonrisa más que las patillas. Y el tipo comunicaba gestualmente. Comprador era. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Era una persona que había entendido que la cercanía y el manejo, él nunca se peleó con ningún medio de comunicación. Incluso impostaba, cuando estuvo con arresto domiciliario, él salía a caminar y lo veían con Beloco, con la segunda señora que tuvo, caminar por la quinta donde estaba. Él sabía jugar y era un carismático. Bueno, y después, perdón, porque me había olvidado de uno, dos me había olvidado.
y dicen que soy aburrido. Eso te estaba por decir. Después llegó lo contrario, como para vender lo contrario. Institucionalidad quería vender. Claro. Quería vender institucionalidad y con un eslogan. No vengo acá a divertirme, sino vengo a trabajar. Yo recuerdo que, bueno, estamos hablando de Fernando de la Rúa, ¿no? Su eslogan de campaña era, y dicen que soy aburrido. Y lo cumplió. Yo me acuerdo que había venido acá a San Carlos, hacía bastante calor, con una campera Nobuc. Estaba el escritor de Juan Salvador Gaviota. Richard Bach. Yo me fui a verlo, Richard Bach. Sí, me acuerdo. Y recuerdo que estábamos buscando, los jóvenes, yo militaba en la juventud en ese momento, estaba buscando una aprobación, estaba buscando algo que me motive, porque vos leías la carta de los argentinos, y era el país donde vos querías vivir. Entonces vos decías, bueno, yo estoy convencida desde la lectura, necesito que el líder, porque todos necesitamos un líder que conduzca el barco, nos motive. No pasó. En un momento todos los jóvenes fuimos atrás de Richard Bach y no fuimos, o sea, lo vimos, lo saludamos, cumplimos el formalismo, pero no nos motivó. El exceso de solemnidad que le ponía de la Rúa a su discurso, a su personalidad, lo alejó de la cuestión cotidiana y de la cercanía con la gente. Y bueno, después tuvimos 5 presidentes en un día. En una semana, perdón. Querida Lorena, bueno, nos queda 2 minutitos. Se nos fue volando. Es de las entrevistas que me gusta porque se hacen solas. Hemos tenido invitados que teníamos que sacarle, como decís vos, a tirabuzón. A tirabuzón y esto nos agrada mucho por un lado, pero por otro nos queda corto el tiempo porque es un tema fascinante para charlar. Primero, si la gente se quiere poner en contacto con vos, como para conocer esto, porque sabemos que das talleres también de oratoria y haces una preparación también para la gente que por ahí tiene que presentarse en alguna empresa y cosas por el estilo. ¿Dónde te puede encontrar? En Bernardo Irigoyen 73. Ahí está Sustento, que es nuestra consultora de recursos humanos, y el teléfono es 345-430-7595. Perfecto. Y antes, espera que está el secretario ahí a full ahí. Está el secretario a full ahí. No sé qué quiere, que vende tortas fritas, no sé, creo que está ofreciendo algo de eso. No, debe ser la página. Debe ser. Ok. Ahí está. Bueno, volvió a cambiar el número. Ok. 345-430-7695. Perfecto. Bueno, y se te encuentra como Sustento de RRHH en Instagram, ¿no? En Instagram, ese es las redes oficiales que tenemos, profesionales. Después, bueno, están mis redes personales, que es Lorena13 en Instagram y en Facebook. Querida Lorena, bueno, primero y principal, muchísimas gracias por venir. Segundo, te quedan las puertas abiertas cuando quieras venir a desarrollar algunos de estos temas que a nosotros nos encanta, porque bueno, como comunicadores, el tema de la oralidad es algo que sentimos que se va perdiendo, que se va rompiendo sobre todas las cosas, y saber que ahora se está trabajando para revertir eso es una alegría y un alivio también para nosotros. Así que queda abierta la invitación para cuando quieras venir a visitarnos nuevamente. La agradecida soy yo por el tiempo, porque es algo que me apasiona, a lo cual me dedico todos los días. Y nada, seguramente vamos a andar de nuevo por acá. La licenciada Lorena Aguilar, muchísimas gracias por la visita. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Cómplices. Estudio Contable.